era que había una porción de un mensaje que lo tenía allí, pero seguía la vuelta y no lo dije en esa parte. Pero luego, ahí cuando estaba el mensaje corriendo, ahí lo abrí. Y es que es algo tan hermoso cuando eso llega y que te retumba ahí y te dice: cuando termine, dilo. Es algo tan sencillo, pero a la misma vez tan glorioso, porque miren cómo todo se cumple en la forma como Él empezó a obrar en el ministerio. Siempre decía, desde que se comenzó, Él decía: lee en lo que yo paso, léete esto. Y yo le preparaba los estudios y me decía: lee todo eso, comienza a leer desde el 65 hacia abajo. Siempre me decía: colócame los mensajes que hablen de ese tema, pero comienza desde los mensajes desde el 65 hacia atrás, en lo que yo paso. Y siempre me decía, después del 63, con la apertura de los sellos, la revelación de lo que contenía, ya el mensaje pues tú lo ves a la luz de los sellos, lo que él hablaba antes o habló antes, y entiende porque muchas cosas él hablaba que luego fue corregido por el Espíritu Santo. Cuando decía que la novia pasaba por la tribulación, después decía: no, la novia no pasa por la tribulación. Y también decía lo de la evidencia del Espíritu Santo, decía que era el hablar en lenguas y eso, y más bien es los que reciben la palabra de la hora, en resumen. Y él me decía: léete de ahí, léete todo referente a ese tema, en lo que yo paso. Y también él decía: colócate el silbo mientras tú hablas, cuando yo pase lo quita, porque donde estaba el silbo era donde estaba la voz de Dios, la presencia de Dios. Y eso nos dejó él una enseñanza allí y no nos dábamos cuenta dónde era que iba a estar la voz de Dios en medio de su iglesia, en el silbo. Y él estaba cumpliendo eso, él estando ahí presente para que se hiciera así. Y todavía sigue él diciéndome: léete esto. Porque él siempre me dijo que iba a estar conmigo. Y con ustedes. Por eso la presencia de él la sentimos siempre, porque es el Espíritu Santo. Ahí, vamos a decir, todo se resume y uno puede decir: con razón sentimos su presencia siempre, porque es el Espíritu Santo. Y esa porcioncita que la hemos leído ya en el mensaje parado en la brecha, donde él dice, página 38, parrafito, para no tomarle tiempo. Dice: pero el llamado de Dios tiene que venir. El llamado de Dios tiene que venir. Si es el llamado de Dios, no pueden esperar que sea de otra forma, sino por boca humana. Quien quiera que quiera marchar hacia la tierra prometida, que marche.
Y dice, la edad de la piedra angular. Estamos en camino hacia la tierra prometida. Amén. Dejadlos que vengan a marchar. Estamos en nuestro camino para encontrar a Cristo en el tiempo del fin. Y escribe en la segunda venida, séptimo milenio. Y ahí él escribe, el que quiera marchar hacia la tierra prometida, que marche. ¿Cuántos quieren continuar marchando a la tierra prometida? Todos nosotros seguiremos marchando a esa tierra prometida del nuevo cuerpo y a la tierra prometida del glorioso reino milenial. Hoy recibimos una gran bendición y el mensaje que hemos escuchado, lo cual él ahí fue como un repaso de lo que ya él nos ha venido diciendo y como que nos refrescó en varios puntos ahí que nos habló, especialmente aquí a Puerto Rico. Él siempre nos decía, prepárense y todas esas cosas. Y cuando nos decía allí que iba a venir un tiempo antes de la apertura, en el cumplimiento de la venida del Señor, en donde nos estaría dando la fe de rapto. Lo dijo tan claro ahí. Yo lo tengo aquí también. Ahora, antes de llegar los cielos nuevos y la tierra nueva, vean, tenemos que pasar por un momento, un tiempo de apertura. Y en ese tiempo va a ser el cumplimiento de la venida del Señor. O sea que ya, cuando llegue ese tiempo, ya ese cumplimiento está siendo manifestado en medio de la iglesia. Y en ese tiempo va a ser el cumplimiento de la venida del Señor. En ese tiempo los 7 truenos, la revelación de los 7 truenos que es la voz de Cristo, va a Cristo a hablar a su iglesia. Y eso será hablando con voz tronante. O sea, los 7 truenos hablando a su iglesia, revelándole el misterio de su venida. Miren cómo él nos los había dicho ahí. Y ahora estamos siendo actores y mirando con nuestros ojos y oyendo con nuestros oídos lo que él nos había ya revelado allí. Nos trajo esa revelación de lo que sería antes de la apertura y durante la apertura. Pero no se iba a esperar la apertura para recibir la fe de rapto, sino que ya para ese tiempo, alguna cosita que falte, porque dice que en apertura la fe capta mejor. Y la fe capta más rápido. Cualquier cosita que falte, ahí la vamos a captar rápido. Así que no vamos a esperar a que llegue la apertura para prepararnos, sino que el tiempo de prepararnos es ahora. Y todavía si falta alguito para ese tiempo, entonces ya ahí la fe capta mejor. Pero gracias a Dios que Dios tiene un pueblo con percepción profética que está captando día a día y agarrando esa palabra y está esa palabra preparando ese escogido para cuando llegue ya ese tiempo de apertura. Ya estamos tan maduros que lo que faltaría sería una confirmación de lo que hemos recibido. Así que para uno va a ser de ayuda alguna cosita que falte por entender, y que si no la entendemos nos ha sido dicho que la entenderemos cuando estemos ya transformados. Pero para poder ver ya en esa dimensión, hace falta tener ese conocimiento completo, lo cual estamos recibiendo y pronto lo recibiremos completo. Así que eso era lo que les quería leer para que quedara ya en el tema de hoy, así anexarlo esa partecita que no les leí, de lo cual él dice allí, el que desee, dice, el de que quiera marchar, que marche. Ya nosotros hemos aceptado ese llamado y estamos marchando rumbo a la tierra prometida del nuevo cuerpo y pronto a la tierra prometida del glorioso reino milenial. Hemos aceptado ese llamado, lo cual es para
bendición de cada uno de nosotros para ser transformados. Y luego hemos aceptado la invitación de la cena de las bodas del Cordero. Por consiguiente, para allá derechitos que vamos, a ir allí en donde recibiremos los galardones por todo lo que hemos hecho en favor de la obra de Dios. Así que adelante sin desmayar, marchando hacia la tierra prometida, que pronto vamos a recibir ese cuerpo eterno y glorificado. Y bueno, estaba viendo lo que se había grabado allí, porque fue algo que se habló, pero creo que es mejor eso dejarlo un poco aguantadito, porque quizás no se dieron cuenta los que estaban allí, lo que se estaba hablando, pero miren, se comenzó, digamos que se comenzó en ese momento de ese día 13 de junio para 14 con resurrección. Ese día 14, un 14 de junio, el hermano Branham comenzó la campaña de evangelismo. Fue un 14 de junio que él comenzó. Lo tengo anotado, pero el año exacto. Pero fue ese día, un 14 de junio. Y hubo ahí una etapa que se comenzó, lo cual después va a trascender con la resurrección de todos los que han partido. Y luego para ya el tiempo de su partida con sanidad física. O sea que ese ministerio abarca resurrección y transformación, sanidad total. Por eso, como se cumplió eso en una forma sencilla, Dios aún estaba allí mostrando lo que en este tiempo final será una realidad por la palabra hablada. Las dos ocasiones fueron por la palabra hablada: resurrección y sanidad a distancia, y luego escuchó. Y todo eso en la edad de la piedra angular, en el lugar santísimo. Eso no ocurriría antes. Por lo tanto, ya allí, para la parte y etapa de la sanidad física, ya ahí se estaba dentro del lugar santísimo. Porque lo que representó allí la resurrección, vean, viene a cumplirse luego en la edad de la piedra angular. Si Lázaro no hubiese resucitado, hubiese pertenecido a la ley. Bueno, o sea, que todo eso ya luego seguiremos hablando, y como a medida que Dios nos vaya dando todo, ténganlo por seguro que el primero que lo voy a decir soy yo. Porque no voy a aguantarme nada de lo que ustedes necesiten para obtener el cuerpo eterno y glorificado. Así que siempre estaré para hablar todo lo que Dios
ponga en mi boca. Porque fue dicho para que profetices otra vez. Y eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Profetizando otra vez. Que Dios les bendiga y les guarde. Y 14 de junio del 46. Ese año fue que le pareció el ángel también. Su primera campaña de sanidad. Casi nada. Mira cómo todo eso se repite y cómo se vuelve a cumplir en este tiempo. Él me decía, riéndose así, gracias por orar por mí. Él sabía que Dios ya tenía al hombre en la escena para el cumplimiento de las promesas que faltaban por cumplir y que ya tenía el hombre. Tenía el hombre, tenía el pueblo, tenía el territorio, tenía todo. Y podemos decir, ahora sí que están todos los elementos. Ahora sí que Dios va a cumplir sus promesas. Porque lo que faltaba era abrirse la edad de la piedra angular. Abrirse esa puerta en la realidad. No en el campo espiritual. Porque miren, todas esas cosas, todo lo que fue hablado estaba haciendo, ¿qué? Mostrando lo que Dios haría. Y lo que Dios haría. Y usted veía que decía todo lo que Él nos hablaba de la segunda venida y nos hablaba de lo que los truenos iban a estar dando y toda la fe de rapto y todo. Y venía y decía, bueno, si hay algunos de los que están aquí que no han recibido a Cristo como vuestro Salvador, ay, a Dios, nos daba un reversazo para atrás y estamos en la gracia, cara. Porque todo eso es perteneciente a la dispensación de la gracia. Pero ahora estamos ya en el cumplimiento pleno de lo que Él nos estaba hablando. Ahora hemos entrado y como yo siempre decía, y de ahí no van a salir ni uno. ¿Y por qué? Lo que hacen el pastor de las ovejas, que las mete en el corral, y quien se queda en la puerta. Así que yo estoy en la puerta y no va a salir ni uno de ustedes, porque ese es el portero, ese es el que vigila por las ovejas. Que Dios les bendiga y les guarde y los cuide, los proteja y tomen esas recomendaciones del mensajero como siempre lo han hecho, no tan solo aquí en Puerto Rico, sino en todos los lugares, porque de un momento a otro siguen todas estas cosas, todos estos efectos de la naturaleza, terremotos, tsunamis y tormentas y hasta meteoritos han aparecido por ahí que no se veían. O sea, que tenemos que prepararnos porque en guerra avisada no muere gente. O sea, tener no porque tengamos las promesas de Dios para nuestro tiempo y que seamos los escogidos para recibirlas, nos vamos a cruzar de manos. Tenemos que poner nuestra parte y ser responsables con nuestra familia. Y tener, como decía él allí, nuestros potecitos de lata, nuestros faldos de arroz y nuestra comidita. Dijo café también. Y todas esas cosas para que... y nos decía, viste, allí cuando decía de ir renovándolo. Si se cogía un pote de habichuela o dos y la semana que viene tocaba ahí pues repónganla. Y van ahí haciendo un círculo y van renovando la comida. Y luego, cuando ocurra algo así, pues ya tener ahí. Miren, no hace falta ni que pase eso para necesitar de algún alimento que uno haya guardado. Porque hay veces que las personas o lo suspenden del trabajo, o pasa algo que no puede trabajar, ¿cómo va a comprar el alimento? Pero si tiene almacenadito algo, pues por lo menos le da para arrancar en otro trabajo
o en algo, que para todo sirve. O sea que tomen esas buenas recomendaciones y cuidándonos de nuestro cuerpo también, como decía allí, que pueda alimentarse, pues alimentarse con alguna vitaminita de más y así seguir en pie delante del Hijo del Hombre en este tiempo final, preparándonos para nuestra transformación. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde y muchas gracias por esa receptividad que siempre hay, en la cual uno jamás se quiere ir, porque emanan eso, y es como algo que jala, y que jala, y que jala, y como si estuvieran jalándolo a uno por las telas. Esa es la fe. Esa es la fe que todo lo puede. Bueno, si seguimos, hay cómo terminar. Bueno, Dios les bendiga y les guarde a todos y recuerden que los amo mucho. Dios los bendiga. Amén. Dios los bendiga.